Listo. Te preguntaba yo, terminábamos el corte pasado con una serie de preguntas. ¿Por cuál empezamos? A ver, dime. ¿Por qué no se había descubierto en Yucatán? La cosa es muy sencilla, ¿no? Ujú. Hace algunos años, no muchos, quizá 5 o 6, Ujú. la información que teníamos al respecto de la dispersión Ujú. y la geografía de la enfermedad se circunscribía a la parte templada del mundo, ¿no? Esta Ok. franja que tenemos tanto en Europa como en América de las zonas templadas, las zonas boscosas, ¿no? Ujú. Y se pensaba que originalmente esta enfermedad estaba relacionada con una especie de garrapata que crece en esas zonas Exclusivamente. exclusivamente, ¿no? Ok. De tal forma que se pensaba que nunca se iba a encontrar en zonas tropicales. Ujú. ¿Cuál es la sorpresa? Que de repente hace 5 años empiezan a aparecer publicaciones científicas de la presencia de la bacteria en zonas tropicales de los Estados Unidos o, en términos generales, parecidas a zonas no templadas, ¿no? Atípicas, como es la Atípicas. península de Florida, donde Ok. hay un calor, donde hay humedad, donde el tipo de vegetación cambia, etcétera, etcétera. Diferentes alturas también, ¿no? Pero se sigue asociando con las con la familia de garrapatas de esas que se parecen a las del norte, ¿no? Sí. De tal forma que cuando comenzamos nosotros a hacer la primera prospección de la enfermedad, esas garrapatas no existen en el mismo número ni abundancia de especies que en la península de Yucatán. Y entonces decimos, no, pues no puede ser, pero la probabilidad de que las condiciones sean muy parecidas de la península de Florida a Yucatán, Ujú. pues son muy altas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si pensamos en otra especie diferente de bacteria? Si hay otra especie diferente de bacteria, es probable que pueda infectar a otro tipo de garrapatas, que no sean aquellas del norte, ¿no? Ok. Y comenzamos con esa hipótesis a explorar las posibilidades de la presencia y circulación de la bacteria y nos llevamos una gran sorpresa, porque encontramos la bacteria asociada a la garrapata común, a la garrapata de los perros y de los gatos, que también se le sube a los caballos y a las vacas. Y que también se le sube a animales peridomésticos, gatos, gallinas, tejones, iguanos, Los que puedan ser también de compañía o de de mascotas, ¿no? convivencia, ¿no? Ujú. Y en estado silvestre comenzamos a encontrar Ujú. ese tipo de garrapatas infectadas en algunos otros organismos, ¿no? Ujú. Los trabajos de la Facultad de Veterinaria que ha promovido el doctor Roger Iván Rodríguez Vivas de la UADY Ujú. y el doctor Marco Torre en el Centro de Investigaciones Hideo Noguchi han demostrado que la bacteria circula, ¿no? Esta hipótesis que nos planteamos hace muchos años está ahora confirmada porque la bacteria circula en garrapatas comunes. Entonces, en el momento en el que estamos ahorita es justamente en tratar de demostrar que no solamente circula, está infectando a los yucatecos y a la península de Yucatán, y eso eventualmente puede coincidir como factor de riesgo para el suicidio. Esa es nuestra teoría, ¿no? Alrededor de... Ok. Y en la gente esta que ha hecho la prueba, estos 17 casos que ya tienen ustedes estudiados, ¿qué tanta coincidencia ha habido en la presencia del... Y ese es por una parte. Y por la otra, ¿no habría manera de que a la gente que se suicida le hicieran una biopsia, le hicieran una autopsia, perdón, para tratar de encontrar si fue un factor asociado con la garrapata? Sí, la verdad es que sí, al día de hoy no tenemos ninguna de esas muestras, ¿no? Lo primero, en términos generales, que quisimos fue demostrar la circulación de la bacteria, y eso lo encontramos en animales, en vacas principalmente, Ujú. pero ya meterse a trabajar con humanos complica toda la situación, porque hay que cumplir con ciertos Ujú. lineamientos bioéticos, ¿no? Sí. Y yo no sé qué tan sencillo sea tomarle una muestra a un cadáver que se suicidó, etcétera. Es Ujú. entrar en otros temas que no nos sucedía con animales, ¿no? Y Ujú. justamente en esa etapa estamos ahorita. Nos encantaría tener muestras de esas gentes, Ujú. pero hay que pedir el consentimiento a los familiares. Hay que Ujú. hacer un conjunto de cosas que nos lleve
hacerlo de la forma correcta, ¿no? Porque se puede manosear mucho el tema y no llegar ni concluir con información fidedigna. Conozco casos de grandes evidencias que han existido a lo largo de la historia que no se toman como verdaderas porque se falló, ¿no?, en un cumplimiento bioético, o no estaba reconocido el protocolo por un comité de ética, etcétera. Entonces, lo que queremos nosotros es irnos con pasos muy firmes. Al día de hoy estamos sometiendo el protocolo, estamos a punto de terminarlo para someterlo al comité de bioética pertinente, escuchar sus recomendaciones, incorporarlas y que nos autoricen el uso de ese protocolo para poder hacer el siguiente paso de nuestra investigación, ¿no? Que es la de tamizar en población abierta y ver si la gente de manera natural está infectada con la garrapata, ¿no? Ok. Con la bacteria. Perdón. Con la bacteria, sí. Que hemos detectado que en esta zona solamente la garrapata es la que porta la... Hasta ahorita es la única evidencia que tenemos, aunque en la teoría es otro protocolo para comenzar a verlo en otros hematófagos. En otros hematófagos. Y en el caso de la gente que falleció por suicidio, ¿qué necesitarían ustedes para poder acceder a esa información? Legalmente no lo sé, pero intuyo que primero es un consentimiento de los familiares y luego que las autoridades nos den permiso, ya con ese consentimiento de los familiares, de tomarle una muestra al cadáver, ¿no? Eso legalmente no sé cómo se haga, supongo yo que la gente, los abogados tendrán pertinencia para hacer sus recomendaciones y ojalá alguien del público nos pueda ayudar a incorporar esas observaciones al protocolo para que a la hora que lo sometamos pase sin ningún problema, ¿no? Porque imagínate, hay mucha gente que te dice, oye, mi hijo no tenía ningún síntoma de suicidio, ¿no? Y hay gente que te dice, no, mi hijo tenía esquizofrenia y había intentado matarse varias veces. Y creo que un elemento adicional que se le podría dar a los papás, a los familiares de una persona que se suicida, es decirle, oiga, su hijo tenía una enfermedad que no se detectó a tiempo, ¿no? Tenía este padecimiento. Porque en el caso, por ejemplo, de la gente que sabe que su hijo tiene un problema de esquizofrenia, por ejemplo, pues saben que en algún momento van a oír voces, van a tener algo que los induzca a hacerlo y medianamente, pues, saben que en el grado de vigilancia que puedan tener pueden evitar cualquier desenlace fatal. Pero yo sí veo que hay gente que te dice, oye, pues que mi hijo no tenía ningún síntoma, o es que mi papá era un hombre muy alegre y en la semana hizo tales cosas que no... O sea, gente que no presenta un cuadro depresivo, que normalmente es una condición pues, normal hasta cierto punto para que alguien se suicide, ¿no? Así es, como en la lista de personas que mencionaste al inicio del programa, la enfermedad de Lyme puede ser tan discapacitante como sacar de circulación a alguien por dolores, por laguna mental, por pérdida de la ubicación, que vengan de la nada, ¿no? Así como llegan, así se van y de repente otra vez a los 6 meses y de repente tú crees que estás bien y otra vez, entonces... Esa es una de las grandes características. ¿Cuál ha sido otra de las grandes características aquí? La enfermedad de Lyme en pacientes americanos y europeos se caracteriza porque una vez que se porta la infección de la bacteria, por la mordedura de la garrapata, se hace una especie de halo que parece tiro al blanco que le llaman ojo de buey, que se llama eritema migratoso. Hay unas fotos muy desagradables. Y los que somos prietitos, ¿no? Pero los que somos mestizos americanos no tenemos ese primer síntoma. O la mayoría de nosotros no desarrolla esa reacción. No lo sabemos bien a bien. Lo que sí sabemos y lo que hemos visto en pacientes en la clínica, en Yucatán y en la península de Yucatán, es que comienzan a presentar moretones o manchas de pigmentación bilaterales. Una mancha aquí y exactamente una de la misma forma y tamaño del otro lado. Una aquí, otra acá, en las piernas. El dolor agudo, la fatiga crónica, el dolor retrocular y un conjunto de sintomatologías que cuando se les agrega el diagnóstico diferencial, ¿a qué me refiero esto? Cuando los médicos tienen
pertinencia o supuesta evidencia de que pudiera ser una enfermedad tipo dengue, por ejemplo, Sí. se hace una prueba de laboratorio y si esa prueba sale negativa, pues se le hace una prueba para chikungunya, para fiebre amarilla, y se hace una gama de pruebas, y si todas esas salen negativas, tratando de identificar cuál es el patógeno, y aún se presentan las manifestaciones clínicas, Sí. es en esos pacientes donde nosotros queremos entrar a trabajar con ellos. Porque ya se les validó que no es dengue, no es chikungunya, no es Zika, no es mayaro, no es fiebre amarilla, no es fiebre de las montañas. Entonces, ¿qué está ocasionando ese cuadro clínico? Ok. Estamos completamente seguros que Borrelia tiene que ver algo con estos pacientes. Y como un especialista en el tema y como un estudioso del tema, mi querido Javier, ¿qué le pedirías a los gobiernos, tanto estatales como municipales, para que coadyuvaran un poquito? Porque esto en Yucatán, el suicidio es un tema pues muy preocupante, ¿no? Por los volúmenes que tenemos de suicidio. Claro. Y yo veo que se van por el camino fácil de hacer temas psicológicos nada más, y no hay una experimentación real para tratar de encontrar otras causales de divorcio, como que están más que nada enfocados a esa única causal de suicidio y no están abiertos a analizar otras opciones que puedan ser factores externos, ¿no? que condicionen el tema. Los sistemas de salud básicamente responden a algo que puede matar y que puede convertirse en una epidemia, ¿no? Ok. La enfermedad de Lyme, si bien sí te puede matar, es más discapacitante que mortal. Entonces a los gobiernos nunca les ha interesado de manera sustantiva el asunto de las enfermedades infecciosas en este tipo de bacterias. Pero además de que no sabíamos que la bacteria estaba circulando en el territorio nacional, ¿no? Claro. Tiene poco tiempo de que sabemos eso, entonces hay que generar la evidencia suficiente como para que exista un programa de salud en este gobierno, o en el gobierno que sea, ¿no? Para que se le dé vigilancia, y evidentemente la enfermedad al día de hoy no tiene cura. ¿Por qué? Porque la bacteria no han encontrado cómo desaparecerla. No han encontrado cómo desaparecerla porque es tan hábil y es tan ágil. Tan ágil, ¿no? Que todos los medicamentos que existen en la actualidad, ninguno llega a ella, por esta capacidad que tiene de asociarse con otras bacterias y encubrirse. Okay. Forma una especie de garapiñado y entonces no hay manera de que el antibiótico entre y la mate, ¿no? Entonces hay que generar un protocolo de una mezcla de antibióticos con algún otro tipo de terapias. Primero identificarla y después ver cómo la vamos a controlar o a resolver, ¿no? Es un tema muy complicado que a las instituciones de salud en este momento no les interesa, porque si llegas y les dices, oye, está esta bacteria y cómo la curo, no tenemos nada, te van a decir, bueno, pues, ¿qué hago, no? Claro, haz la investigación primero, claro. En esa etapa estamos, ya lo primero y lo más importante es que ya sabemos que está circulando y que está circulando de manera activa, no solamente en Yucatán, en la península completa, y es importante que la gente ponga atención a este tipo de cosas que le venimos diciendo y que de inmediato se ponga en contacto con nosotros si cree o presupone que es probable que esté infectada, ¿no? Que nos pongan un telefonazo, ya aparecerán ahí en un listón, al correo electrónico o a un número que se comuniquen, y entonces nosotros le daremos seguimiento. El tema complicado es que, lo platicábamos en otro programa, es que la autoridad no pone el ojo en una enfermedad que no conoce, y luego no pone el ojo en una enfermedad en la que con paracetamol, con naproxeno o con ácido acetilsalicílico lo pueden remediar. Sí, sin duda el uso de paliativos o de analgésicos es la primera instancia, ¿no? El primer toque, pero no podemos estar así históricamente, ¿no? La enfermedad es una enfermedad 100% discapacitante,
puede llegar a postrarte en una cama, como lo ha sucedido con muchos artistas Sí, claro. y con mucha gente, pero ellos ya tienen un diagnóstico preciso. El problema con nosotros es que ni siquiera hemos llegado al diagnóstico. Hay mucha gente que tiene fatiga crónica, cansancio extremo, Dolor dolores permanente. de cabeza, dolor permanente, que no sabe qué tiene y lo asume a una condición de vida, a un estrato social, a una condición peninsular y dice, pues eso es normal, ha pasado históricamente, pero no sabemos si eso es cierto. Que son lo que coloquialmente se conoce como las enfermedades olvidadas, ¿no? Exactamente. Como no me representa un factor de riesgo social formal, pues ahí vamos pateando la bola, ¿no? Así es, no lo atendemos, no Ujú. sabemos el tamaño del problema que tenemos Ujú. y como lo ignoramos, tampoco hacemos investigación básica alrededor de cómo poder resolverlo, ¿no? Ese es un tema, pero lo que yo creo que es la medicina, entre otras cosas, su principal y único objetivo es dar vida, Así es. o evitar muerte, Así ¿no? es, así es. Ese creo que es el único concepto válido para los temas médicos. Todo lo demás que se puede hacer en medicina son temas paliativos y son Así temas es, de así mejoramiento, es. de Así es. mejoramiento de convivencia y todo el rollo. Pero creo que el fin único de la medicina es encontrar cómo evitar la muerte. Así es, sin duda. Aquí no le hemos hecho caso con base en esto que acabas de mencionar, porque la bacteria difícilmente te mata, ¿no? Exacto. Pero sí te postra y te puede volver Un discapacitado. un discapacitado, ¿no? En términos generales. Un discapacitado que de repente no sabes por qué está así, porque no tuvo ningún accidente de ningún tipo, y en realidad es porque tiene una infección por una bacteria que se desconoce, ¿no? Y en lugar y cuando esa persona llega al suicidio, dicen, es que ya no aguantó tantos dolores. Pues sí, hay muchas cosas que se mezclan en esta multivariación de escenarios, y de lo que se trata es de encontrar el origen, ¿no? Puede ser que a lo mejor con una mezcla de antibióticos, estoy hablando, estoy pensando en voz alta, ¿no? Ajá. O desarrollar un fármaco específico. Para este tipo de cosas pueda aliviar. Yo tengo la idea, y es una visión muy personal, de que el tamaño y la magnitud de la enfermedad es tan grande que nos pone a los peninsulares en una vida holgada, ¿no? Por allá, desafortunadamente y desatinadamente, un político dijo que en el sureste no se trabaja, ¿no? Pero no sabemos si es porque estábamos infectados. Claro. No sabemos si es en realidad una infección bacteriana los que nos tiene postrados, con fatiga crónica, ¿no? Claro. Es muy fácil aventurarse y decir cosas sin tener la evidencia en la mano. Yo puedo decir ahorita que no es cierto, pero no puedo garantizarlo porque no existe la información contundente ni estadística en este momento, ¿no? Bueno, a lo largo de este programa va usted a ver un correo, va usted a ver un teléfono, que son del Javier Apodaca, el biólogo, el estudioso que le dedica buena parte de su vida y de su tiempo a ver este tipo de cosas, que sin gente como él, este país viviría todavía en las cavernas y en las tinieblas, ¿no? Porque en verdad ese argumento de que no importa la ciencia, de que no importa ser especialista, de que no vale la pena estudiar para llegar a ser un experto en temas importantes, no lo considere. De veras, la única cosa que le da un plus a un ser humano, que le da un valor agregado, es el conocimiento. Así es. Entre más conocimiento tenga, pues más valor tiene. No porque no sea persona, sino porque puede diversificarse y puede ayudar a más gente y puede hacer más cosas en su comunidad y en su sociedad. No deje usted, y si sabe usted de alguien que le interese, llame, mándele un correo al doctor Javier Apodaca y nos vemos aquí la próxima semana en otro Un poco de ciencia. Muchas gracias.